Devocional Nueva Vida en Cristo. Día 76. Las bases de la unidad. Lectura del día, Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Detenerse a mirar el carácter que exige la vida cristiana nos obliga a reconocer que el verdadero crecimiento espiritual no se mide por el estatus o el poder, sino por la transformación profunda de nuestras actitudes internas. Al avanzar en su llamado práctico, el apóstol Pablo utiliza la frase con toda humildad y mansedumbre para definir las dos primeras virtudes esenciales que deben acompañar el camino de la Iglesia. En lugar de dar órdenes directas mediante mandatos tradicionales, el autor recurre a expresiones que describen las condiciones y el ambiente que deben rodear de manera constante las relaciones entre los creyentes. Al anteponer la palabra toda a estas virtudes, se indica que no se trata de una actitud a medias o de mostrar estas cualidades solo en ocasiones convenientes, sino de manifestar el grado más alto y completo de una disposición interna que rige cada interacción comunitaria. La primera virtud mencionada es la humildad, un concepto tan revolucionario que ni siquiera existía como una cualidad positiva en los escritos anteriores a la época del Nuevo Testamento. En el mundo antiguo, especialmente para los pensadores de la cultura grecorromana, la humildad no era vista como una virtud, sino como una debilidad despreciable propia de esclavos, colocándose en los primeros lugares de la lista de actitudes que nadie debía imitar o elogiar. La sociedad de ese tiempo admiraba el orgullo, la autosuficiencia y la exaltación propia. Pero el Evangelio cambia por completo este orden de valores al presentar la humildad como una baja estima de uno mismo ante la grandeza de Dios, actuando en oposición directa a la vanagloria, la búsqueda de aplausos y el egoísmo. Pablo, quien ya había puesto el ejemplo ante los líderes de esta misma región, al servir al Señor con el corazón lleno de esta actitud, establece que la humildad es el cimiento indispensable para la armonía, ya que el orgullo siempre provoca divisiones y rivalidades, mientras que un espíritu humilde permite que los creyentes reconozcan quiénes son en el plan divino sin caer en falsas modestias. El ejemplo supremo de esta cualidad se encuentra en Cristo, quien siendo Dios se despojó a sí mismo y se humilló por amor. La segunda virtud, conectada linealmente, es la mansedumbre, la cual complementa a la perfección a la humildad, al representar la suavidad que se opone a la dureza o a la aspereza en el trato diario. En los círculos de la filosofía antigua, esta cualidad se definía como el punto medio exacto entre estallar en una ira descontrolada contra todos y el extremo opuesto de jamás enojarse por nada, destacando que el verdadero equilibrio consiste en saber moderar nuestros afectos. En el Nuevo Testamento, donde aparece como un fruto directo de la obra del Espíritu Santo, la mansedumbre bajo ningún concepto debe confundirse con la cobardía o la debilidad. Personas firmes como Moisés
o el propio Jesús mostraron un enojo profundo y justo cuando se atacaba la santidad de Dios o se corrompía su templo, pero mantuvieron un control absoluto al ser atacados de forma personal. En la época clásica esta palabra se usaba para describir la doma de los animales salvajes, lo que significa que la mansedumbre no es falta de carácter, sino fuerza bajo control. Es como un caballo salvaje que ha sido domesticado, sigue teniendo toda su fuerza, pero ahora esa fuerza está completamente sumisa a las órdenes de su dueño. De la misma manera, el cristiano manso es aquel que está controlado por el Espíritu Santo, lo que le capacita para elegir la suavidad y el dominio propio en lugar de usar su fuerza para vengarse o lastimar al prójimo. En la iglesia de Éfeso, donde la mezcla de judíos y no judíos generaba constantes diferencias de opinión y tensiones culturales, estas dos virtudes eran herramientas indispensables para evitar que el orgullo destruyera la comunión local. Reflexión del día. Llevar estas cualidades a nuestra realidad actual nos desafía a evaluar el verdadero estado de nuestro corazón en un entorno que constantemente nos empuja a competir, a sobresalir a toda costa y a defender con agresividad nuestra propia opinión. Como cristianos, estamos llamados a romper con el molde del orgullo personal y a entender que la verdadera madurez espiritual se demuestra cuando estamos dispuestos a rendir el ego, tratando a quienes nos rodean con la misma suavidad, gracia y paciencia con la que Cristo nos trata a nosotros. No busques ganar cada discusión en tus conversaciones diarias, ni imponer tus derechos sobre tus hermanos en la fe. En lugar de eso, permite de manera consciente que el Espíritu Santo gobierne tu temperamento. Al ceder el control de tus reacciones al Señor, tu vida se convertirá en un testimonio vivo de paz y templanza divina, capaz de calmar las tensiones y reflejar el amor de Dios en medio de un mundo que suele reaccionar con hostilidad. Pregúntate, ¿están mis reacciones diarias con las personas que me rodean reflejando una verdadera humildad y mansedumbre? ¿O sigo imitando la arrogancia de la sociedad actual al buscar imponer mi voluntad y defenderme con dureza? Recuerda, la humildad y la mansedumbre no son señales de debilidad, sino la prueba más clara de un carácter que está completamente bajo el control del Espíritu Santo. En Cristo, la humildad y mansedumbre son las bases de unidad de la Iglesia. Desde el ministerio Viviendo la Biblia, sabemos que ciertas doctrinas de la palabra de Dios son profundas y pueden resultar complejas de entender. Por eso, queremos recordaros que estamos a vuestra entera disposición. Si tenéis alguna duda o inquietud, no dudéis en dejarnos vuestro comentario en el vídeo. Será un privilegio intentar aportar claridad juntos a la luz de las Escrituras. Os deseamos gracia y paz en Cristo.